caminar. Hoy quiero compartir con ustedes, si me acompaña, al capítulo número 28 de Mateo. Por alguna razón no he salido de este evangelio en estos últimos domingos. El Señor nos ha hablado de la fe de 4 y yo le pregunto, porque el Señor me ha puesto que le pregunte: ¿cuántos 4 ya están orando por alguien que no conoce al Señor? ¿Se comunicaron los 4? ¿Quiénes se han comunicado? Bien poquitos, ¿verdad? Yo lo animo a que se comunique y que con la fe de 4 usted pueda bendecir a otros. No sé si cuando estemos frente al Señor, Él nos va a preguntar a cuántos le compartimos la fe. Y tengo la pena de que algunos no se han animado a compartirle la fe a nadie. Y un cristiano normal comparte su fe. Así que intentemos hacerlo. ¿Tiene ahí Mateo 28, capítulo 28, el último capítulo de Mateo, verso 1? ¿Lo tiene? ¿Dice amén? ¿Está aquí mi hermano? Gloria a Dios. Pasado el sábado, al amanecer del primer día de la semana, vinieron María Magdalena y la otra María. Ahí es una incógnita, ¿verdad? Porque son 3 Marías. Si esta es María, la madre de Jesús, o es la otra María. Pero no es importante ahorita ver eso, a ver el sepulcro. Pero yo quiero que usted vea con énfasis que el tema de esta mañana es amaneciendo con Cristo. Yo creo que así hay un programa radial. Pero qué lindo es amanecer con Cristo, ¿verdad? Y esta madrugada el Señor me hablaba sobre esto y me hizo pensar que en los evangelios se ven episodios de la vida del Señor, episodios de sus discípulos que tuvieron que ver con el amanecer. Yo sigo pensando, hermano amado, que hay un misterio en la cuarta vigilia. Y aquellos que de aquí en algún momento han logrado levantarse temprano, porque a veces nos levantamos temprano por el trabajo, ¿no es cierto? O nos levantamos temprano para llevar a los hijos al colegio. O nos levantamos temprano para un viaje. ¿Quién no se levanta temprano para un viaje? Porque está emocionado que quiere llegar al viaje. ¿Verdad que sí? Pero no siempre nos levantamos o tenemos el hábito de levantarnos temprano para tener comunión con el Señor. Y a veces nos perdemos entonces cosas maravillosas que suceden y que me parece a mí que no es casualidad que la Biblia nos enfatice el tiempo, la hora donde el Señor Jesucristo tuvo experiencias, o sus discípulos, que nos pueden ayudar a nosotros a despertar en esos tiempos donde pareciera que hay muchas cosas que nos pueden ir durmiendo. Mire lo que dice el capítulo 1 de Marcos, capítulo 1, verso 35 en la versión Las Américas. Porque era una costumbre del Señor, y no porque se acostara temprano. Fíjese que el Señor no se acostaba temprano. La Biblia nos muestra que se acostaba tarde orando, ministrando, sirviendo. Pero como que Él acostumbraba levantarse de mañana. Dice, levantándose muy de mañana, cuando todavía estaba oscuro. Eso puede ser 5 de la mañana, ¿verdad? Más o menos. O 4 de la mañana. Salió y se fue a un lugar solitario y ahí oraba. Si nosotros vemos al Señor como un modelo, tenemos que darnos cuenta que el Señor necesitaba orar para hablar con su Padre, pero lo hacía de mañana, muy de mañana, muy temprano. Eso quiere decir que si nosotros todavía no hemos logrado, hermano amado, hacer ese tiempo, aunque sea corto, yo quiero animarlo a usted para que amanezca verdaderamente con Cristo buscándolo. 5 minutos en la presencia del Señor pueden cambiar completamente la atmósfera de ese día. Pueden prepararlo a usted para poder hacer un trabajo magnífico. Yo creo que los hijos de Dios debemos hacer trabajos excelentes. Debemos de dar un testimonio en el lugar de trabajo para ser puntuales. Y si usted madruga,
busca del Señor, le aseguro que va a llegar temprano y sus jefes se van a dar cuenta que usted es alguien especial. Dios le va a respaldar en cualquier actividad que desarrolle, hermana amada. Si usted pasa unos minutos con el Señor, si pueden ser más de 5, pues maravilloso. El Señor se levantaba muy temprano y cuando regresaba, sus discípulos todavía estaban durmiendo, pero en algún momento ellos empezaron a darse cuenta que algo sucedía que era sumamente muy importante, porque el Señor no enseñaba, y se lo he repetido continuamente, dando seminarios sobre la oración o sobre el amor o sobre el evangelismo, sino que Él lo que hacía es que actuaba. Y cuando sus discípulos lo miraban, ellos indudablemente recibían de parte del Señor el impacto de una vida entregada a su Padre, que es lo que creo que nosotros debemos de ir apuntando si queremos ser parte de la novia que se va a casar. ¿Cuántos dicen amén? Nuevamente en Juan capítulo 8 y verso 2 dice: y al amanecer vino otra vez al templo. Nuevamente está hablando de Jesús. Y todo el pueblo venía a él. Yo me ponía a pensar, hermano, que probablemente si yo hiciera una convocatoria para venir de madrugada a oír palabra del Señor, vendrían muy pocos. Porque ya hemos hecho convocatorias para venir tempranito a orar y vienen pocos. Pero el Señor, note que al amanecer se iba al templo. Yo veo que aquellas iglesias que están creciendo mucho en número, ¿se ha dado cuenta usted que algunos empiezan a las 7 de la mañana? Otros a las 8 de la mañana. Y hay gente. No sé si es porque a las 10 ya se van a pasear y resulta cómodo. Pero todavía no tengo en mi noticia si alguien hace un culto a las 4 de la mañana, a las 5 de la mañana, y si la gente se va a animar. Pero el Señor iba al templo. ¿Y qué dice ahí? Que el pueblo, lo lee ahí, venía a él. ¿Sabe usted que cuando él llama a sus 12 discípulos, a los cuales les llama después apóstoles, dice, y los llamó para que estuvieran cerca de él? Si nosotros queremos ser discípulos de Cristo, si nosotros queremos, por así decirlo, disfrutar de todo aquello que el Señor nos quiere dar, tenemos que decidir ser discípulos. Y vemos que ahí el pueblo venía a él. Y yo quiero que usted no pierda de vista que lo hacía al amanecer. Y sentándose les enseñaba. Tal vez haga el experimento un día yo. Espero no frustrarme. De decirle, hermanos, desde las 5 de la mañana vamos a enseñar la palabra. ¿Alguno de aquí se animaría? Vamos a ver. ¿Se animarían? ¿Se animarían? Porque muchas veces nosotros estamos tan ocupados que es difícil. ¿Usted se ha dado cuenta que aquí no viene mucha gente los viernes? Porque es difícil venir. Yo tengo que aceptar que no es fácil. Tiene que salir 2 horas antes. Y no todos pueden hacerlo por sus compromisos de trabajo. ¿Qué tal si el viernes en lugar de las 7:30 nos reuniéramos a las 5 de la mañana? ¿Cree usted que vendrían más? No, dicen acá. Probablemente no, ¿verdad? Pero qué lindo saber que el Señor aprovechaba el tiempo, porque, hermano amado, quizá ni los sacerdotes estaban dispuestos a ministrar al pueblo a esa hora tan temprano. Pero note que no lo hacía en ese momento para orar, sino que a mí me llamó la atención que desde el amanecer les enseñaba la palabra. Yo quiero que se quede con este pensamiento importante. Al amanecer, la enseñanza de Cristo se recibe mejor. ¿Cuántos han experimentado eso? Cuando usted lee la palabra tempranito, donde solo los pajaritos cantan, la luna se levanta y esa es otra cosa, ¿verdad?
y que caiga el chaparrón. ¿Se ha dado cuenta usted que cuando los pajaritos están... ¿A qué hora cantan los pajaritos? A las 4 de la mañana. A Yadi le gusta mucho oír los pajaritos. Y ahí donde vivimos parece que hay pajaritos cerca. Y entonces ella a veces abre la ventana y empiezan los pajaritos. Y qué bello es, ¿verdad? ¿Usted cree que ellos le hacen un concierto al Señor? Qué lindo es que los pajaritos cuando amanece cantan. Y cuando anochece vuelven a cantar. ¿Por qué no aprendemos de los pajaritos? Y nos despertamos cantando al Señor. ¿Alguien aquí se levanta cantando al Señor? Ah, qué lindo es, ¿verdad? Poder cantarle al Señor. Y cuando usted se acueste, vuelva a cantarle al Señor. Y si va a la palabra, o tal vez oye un mensaje, tal vez usted tiene oportunidad, le da tiempo haciendo la lonchera de los niños, haciendo los huevos revueltos, qué rico. Aleluya, tengo hambre. No, no es cierto. Del esposo, la lonchera para que se lleve el esposo. Usted está oyendo en la cocina. A mi esposa le gusta mucho oír mensajes, testimonios. Y quizá muchas de ustedes también están oyendo la palabra y como que al amanecer se recibe mejor. ¿Cuántos creen que es así? Trate de practicarlo porque se va a dar cuenta cómo el Señor, indudablemente, cuando hacía varias cosas, al amanecer tenía un plan. Parece ser que estamos más preparados para poder hacer muchas cosas de parte de Dios. Creo que en ese momento, yo ya le expliqué que en ese momento del amanecer, la madrugada, como que hay algo mucho más especial en el ambiente que nos permite a nosotros estar mucho más cercanos a la comunión con el Señor. Mateo 13:35 dice: velad, pues porque no sabéis cuándo el Señor de la casa, yo quiero que ponga atención a esto, cuándo el Señor de la casa ha de venir, si a la tarde, o a la medianoche, o al canto del gallo, o al amanecer. Le puse aquí al amanecer porque aunque no sabemos exactamente cuándo va a venir, es interesante que habla del amanecer. Y eso es de 3, para la forma como contaban los judíos, de 3 a 6 de la mañana. Ahí está hablando de la cuarta vigilia. Ahora, un día el Señor va a venir en su parucía, es nuestra esperanza. Y la esperanza de cristianos de casi 2000 años, que murieron en esa esperanza, creyendo que Él podía venir en su generación. Pero ¿no cree usted que Cristo puede aparecérsenos personalmente? Ya sea visible o no visible. ¿Usted ha percibido que el Señor está cerca de usted en algún momento aunque no lo vea? ¿Se ha dado cuenta que cuando eso sucede es cuando más problemas hay? Cuando hay una crisis muy fuerte y usted está buscando con todo su corazón y nada más le importa. Ni siquiera tiene hambre, ni siquiera tiene deseo de trabajar o de estudiar. Usted está metido con Dios porque hay una crisis en su vida o una crisis en su familia. Se percibe que Él está ahí. Algunos me han dicho, es que casi lo toco, como una experiencia personal. Y es interesante que dice que el Señor de la casa ha de venir y nosotros tenemos que estar velando. ¿Se acuerda lo que decía la tsunamita en el Cantar de los Cantares? Yo dormía, pero mi corazón velaba. ¿Cómo será eso en lo práctico? Usted está dormidito, si ya es de los que ronca, ni deja dormir al cónyuge, y a veces no deja dormir ni al otro que está en el otro cuarto. Depende si usted tiene allá adentro un motor Caterpillar, ¿verdad? Porque algunos parece que roncan bastante fuerte. Pero mire, hermano amado, uno puede estar durmiendo físicamente,
pero el espíritu está velando. Está, mire, ¿cuántos tienen aquí un sueño ligero? ¿Saben lo que es un sueño ligero? Vaya, los que tienen un sueño de aquellos que ni moviéndolos. Yo recuerdo que una vez yo me hice acompañar de un hermano hace algunos años a México y nos tocó ir al área de Celaya, pero el hermano estaba pesando 300 libras. Era hermoso el hermano. Y donde nos tocó dormir no había puertas, solo unas cortinas. Pero él, con ese peso, sí tenía motor Caterpillar y no me dejó dormir porque yo tengo sueño ligero. Como a las 3 de la mañana me levanté ya enojado, hermano, porque no podía dormir y yo tenía que predicar todo el día siguiente. Dije yo, ¿para qué lo traje? Lo hubiera dejado por ahí guardado. Pero mire, hermano, que usted no me lo crea, yo me levanté y como cuando uno ronca está en ciertas posiciones, ¿verdad? Quise moverlo, hermano, y lo movía y no se despertó. Ese es un sueño profundo. Pero cuando tenemos sueños ligeros, inmediatamente se ha dado cuenta usted que cualquier ruidito y nos despertamos. Bueno, entienda usted que velar es que el espíritu esté como con un radar verificando cosas, porque dice, velad porque no sabéis a qué hora va a venir el Señor de la casa. Déjeme pensar unos 2 o 3 minutos en esa frase. El Señor de la casa. ¿A quién se está refiriendo? El Señor de la casa. ¿A quién esperamos? ¿A quién esperamos? Entonces, Él es el Señor de la casa. Entonces, hermano amado, eso nos indica que los únicos que reconozcamos a Jesucristo como el Señor de nuestra casa, el Señor de nuestra vida, con todas las implicaciones que eso significa, vamos a poderlo ver. Y eso tiene que ver con la santidad. Porque mire, todos aquí ya recibieron al Señor, hermanos amados. Levántenme su mano como testimonio que ya recibieron al Señor. ¡Ah, qué lindo! Pero ¿quiénes tenemos la experiencia no solo del Salvador en nuestras vidas, sino que el señorío de Cristo en nuestras vidas? ¿Quiénes tienen eso? ¿Sí? ¿Sí? ¿Lo tiene usted? ¿Completamente? ¿O está en proceso? Porque ¿qué significará el Señor de la casa? Eso significa que usted y yo no tomamos ningún tipo de decisión sin consultar con el Señor. Usted se ha dado cuenta que a veces hay hermanas en el matrimonio de la tierra que los esposos son imponentes, son duros. En casa no se hace absolutamente nada si el don, como decimos en Guate, no da permiso. A veces es al revés. Si la doña, no sé qué tan cerca sea, no conozco las estadísticas, de repente me voy a llevar una gran sorpresa. Pero pensemos que en un hombre muy difícil, que hasta la esposa le tiene miedo, y siempre le consulta porque sabe que es un hombre feo, es un hombre difícil, de malos tratos, como el esposo de Abigail. ¿Cuántas se recuerdan del esposo de Abigail? Dice que era un hombre de malos tratos. Esa esposa se acostumbra a consultar todo. ¿No cree usted que cuando hablamos del señorío de Cristo en nuestra vida, deberíamos de consultarle todo al Señor? Y Él no es de malos tratos. Él murió por nosotros. Él nos ama. Aleluya. Y nos ama con amor eterno. Pero note que el que va a ver, ya sea a la tarde, a la noche, al canto del gallo o al amanecer, debe de tener la experiencia del señorío de Cristo. Yo se lo vuelvo a repetir porque es sumamente importante. Nadie es discípulo si no ha aceptado el señorío de Cristo. Si usted va a un discipulado,
de los que tenemos acá, pero no acepta el señorío de Cristo en su vida, usted no es discípulo, es alguien que está aprendiendo la Biblia. Por eso es que es difícil, hermano amado, aceptar el señorío de Cristo a través de las autoridades delegadas. Porque nosotros quisiéramos sujetarnos exclusivamente al Señor. Pero el Señor se expresa a través de los ministros y las autoridades delegadas en nuestra vida. De tal manera que indudablemente nosotros tenemos que experimentar ese señorío para poder ser verdaderos discípulos de Él. Mire lo que dice Juan capítulo 21 verso 4. Dice: y al amanecer ya es el Señor resucitado. Jesús se puso a la ribera, estaba en un río o estaba cerca del mar de Galilea, me parece, mas los discípulos no sabían que era Jesús. Y yo le pongo acá: solo los discípulos participarán de las experiencias sobrenaturales, porque Él ya estaba resucitado. Pero nuevamente el Señor se les aparece, se les presenta a sus discípulos. Fíjense que eso nuevamente nos indica que no es a todo el pueblo, es a sus discípulos. Es más, es a los testigos, dice Hechos capítulo 10 verso 41, que fueron escogidos de antemano para que Él se manifestara a ellos. Pero fue nuevamente al amanecer. Mateo 28:2. Y he aquí que hecho un gran terremoto, porque el ángel del Señor descendió del cielo y llegando removió la piedra. Usted sabe que esto es en la resurrección. De la puerta del sepulcro, por supuesto, del Señor, y se sentó sobre ella. ¿Usted se puede imaginar la escena? Creo que ninguna de las películas cristianas que han hecho ha podido de alguna manera tratar de mostrar literalmente lo que algunos de los versos bíblicos dicen. Porque lo que está diciendo es que el ángel del Señor, ¿usted ya identificó quién es el ángel del Señor? En el Antiguo Testamento vemos el ángel de Jehová, pero aquí vemos el ángel del Señor. ¿Serán los mismos? Bueno, es una buena pregunta. Y yo lo dejo que usted investigue. Aleluya. Pero note que el ángel del Señor dice: llegando del cielo, movió la piedra. Usted sabe que esa piedra era sumamente pesada. No lo podía hacer un solo hombre. Pero este no era hombre, era un ángel. Pero era el ángel, para ser más exacto, del Señor. Pero lo que me llama la atención es que después de moverla se sentó sobre ella. ¿Usted cree que la Biblia pone estas cosas solo porque se le ocurrió al autor bíblico? ¿O tiene una razón? Yo quiero que usted piense, para el ángel no debe haber sido muy cansado mover la piedra. Y cuando movió la piedra y el sepulcro quedó abierto, se sentó en la piedra. Y esa escena, hermano amado, llama la atención, que vemos nosotros que sucedió según el contexto de Mateo 28, en el verso 1, sucedió también al amanecer. Experiencias interesantes. Ahora, yo le pongo aquí una frase en la parte de abajo para que usted más o menos, si la quiere, la nota o la nota en su corazón. Pero ese ángel se sienta sobre esa piedra como un símbolo de victoria, porque ya él no estaba ahí. Gloria a Dios, él iba a salir de ahí porque ya estaba resucitado. Entonces, mire, hermano amado, el ángel del Señor en la vida de Jesús. Yo le quiero leer Mateo 1:20 para que usted vea cómo el ángel del Señor apareció en la vida de Jesús de una manera muy interesante. Pensando él en esto, dice: he aquí el ángel del Señor le apareció en un sueño, diciendo: José, hijo de David, no temas recibir a María tu esposa, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Y al sexto mes, este es el ángel Gabriel, fue enviado de Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret,
Entonces María dijo: he aquí la sierva del Señor, hágase a mí conforme a tu palabra. Y el ángel se fue de ella. Lo que quiero que vea con estos versos es que si hacemos nosotros un círculo partiendo del nacimiento de Cristo, su encarnación, y regresando en ese círculo hacia el momento en el que el Señor resucita, siempre vemos manifestaciones angélicas. Pero lo interesante es que esas manifestaciones angélicas, algunas de ellas tienen que ver con el amanecer. Entonces yo me pregunto, ¿será que aquellos que busquemos de madrugada al Señor, alguna vez vamos a ver manifestaciones angélicas? ¿Alguna vez lo vamos a ver a Él? ¿Alguna vez vamos a tener ese tipo de experiencias que se vieron al principio? Yo creo que sí. La cosa está que nosotros nos dispongamos. Ahora, mire, nuevamente el ángel del Señor en Lucas capítulo 2 y verso 9 dice: vino sobre ellos. Estos son los pastores. Cuando anuncian que van a ser el Salvador, ¿se acuerda usted de ese pasaje? Dice: y la gloria del Señor los cercó de resplandor, mejor dicho, y tuvieron gran temor. Y Mateo 28:2 dice: y aquí fue hecho un gran terremoto, porque el ángel del Señor descendió del cielo y llegando removió la piedra de la puerta y se sentó sobre ella. Bueno, aquí un ángel, el ángel del Señor, se le aparece a José cuando todavía el Señor no ha nacido. Aquí se le aparece el arcángel Gabriel a María a anunciar el nacimiento del Salvador. Aquí vemos nosotros cómo se anuncia a los pastores por medios angélicos el nacimiento del Señor. También vemos que en la tentación, después de ser tentado, dice que ángeles le servían. Ahora, siguiendo de esta manera, como la flecha nos lo indica, para marcar algunos hitos en la vida del Señor, vemos que en Getsemaní también, ante una gran prueba, finalmente ángeles le servían. Pero lo más tremendo es que en la resurrección, de la misma manera como aparecieron ángeles y apareció el ángel del Señor en el nacimiento, también apareció en la resurrección. Solo que en esta ocasión, note usted que la Biblia lo que nos indica es que el ministerio del Señor fue contemplado por ángeles. Leamos lo que se llama el misterio de la piedad en 1 de Timoteo capítulo 3 y verso 16. Dice: e indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Note que el misterio de la piedad no es un concepto, es una persona. Porque dice Él. ¿Me está entendiendo? Fue manifestado en la carne. ¿De quién está hablando? Del Señor. Vindicado en el Espíritu. Pero lo que me interesa es contemplado por ángeles. Ahora, hermano, ¿no cree usted que nosotros también estamos siendo contemplados por ángeles? Y que están chequeando nuestra carrera cristiana. Y es porque dice que son espíritus ministradores, servidores, enviados ¿para qué? ¿Para qué dice Hebreos? Usted tiene que conocer esos versos, hermano. Para estar al servicio de los que hemos de alcanzar la salvación. ¿Se imagina usted que ángeles estén a nuestro servicio? ¿Usted cree eso, hermano? ¿Cree que hay ángeles guardándolo? ¿Habrá un ángel que se parece a usted? Yo le hago preguntas para chequear la doctrina, pero veo que algunos se quedan así. ¿Cómo así, pastor? Y no había un ángel que se parecía a Pedro, pues. ¿Se acuerda usted cuando Pedro estaba preso? A otro día, Ishkamik, la iglesia estaba orando. Mire lo que hace una iglesia en oración.
Y un ángel lo sacó de la cárcel. Y fíjese que fue el ángel del Señor el que sacó a Pedro de la cárcel. Pero lo interesante es que cuando Pedro, ya libre, llegó a la casa donde estaban todos orando, una jovencita fue a abrir la puerta y vio a Pedro, y del gusto, del susto, cerró la puerta. Y al cerrar la puerta, fue directo con los discípulos y les dijo: ahí está Pedro. ¿Cómo puede estar Pedro? Ellos estaban orando y no creían que el Señor podía hacer algo maravilloso. Pero lo interesante es que dice: no, no debe ser Pedro, debe ser su ángel. Oh, entonces podían ellos, sabían ellos que había un ángel que guarda. ¿Se acuerda que el Señor Jesús, cuando estaba con los niños, dice: miren, el que recibe a un niño como a mí, dice, o el que recibe a uno de estos como me recibe a mí también. Eso es lo que está tratando de decir. Pero en medio de eso lo que dice: porque en el cielo sus ángeles de estos niños. Ay, ¿a dónde se fue a meter el hermano Sergio? No, yo no me he ido a meter a ningún lado. Yo solo estoy recordando los versos. Aleluya. ¿Dicen amén aquellos que han leído eso? Contemplan el rostro del Señor. Oh. Entonces, hermano amado, el punto es que cuando nosotros amanecemos con Cristo, hay experiencias maravillosas. Si volvemos a Mateo 28 y nos vamos a quedar ahí hasta que logremos terminar, en el verso 3 dice que el ángel que se había sentado sobre la piedra, su aspecto era como relámpago y su vestidura blanca como la nieve. Yo cuando leo la Biblia siempre me hago preguntas. Para poder describir al ángel como un relámpago y su vestidura blanca como la nieve, para ser exactos con lo que se está escribiendo ahí, ¿no cree usted que tienen que haber testigos de lo que vieron? ¿Y quiénes vieron eso? Si usted lee el verso 1, ¿quién tiene ahí Mateo 28:1? ¿Tú lo tienes, hermano? Léelo. Pasado el día de reposo, al amanecer del primer día de la semana, vinieron María Magdalena y la otra María a ver el sepulcro. ¿Quiénes estaban en el sepulcro? María Magdalena, de la que habían sacado 8 demonios. ¿Y a usted cuántos les han sacado? Ay, no, hermano, a mí no me entran. Téngase. Era una mujer muy agradecida por lo que Dios había hecho. Y yo tengo la impresión que la otra María era la madre de Jesús. Pero si usted quiere investigarlo, investíguelo. Pero habían 2 mujeres. Qué casualidad que 2 mujeres testigas. ¿Dónde estaba Pedro con su espadita? ¿Dónde estaban los hombres? ¿Dónde están los hombres hoy? Ni para contestar lo hacen fuerte. Aleluya. Mire, hermano amado, ¿por qué 2 mujeres? Porque la sociedad estigmatiza a las mujeres. En la mentalidad de nuestros pueblos latinoamericanos se cree que la mujer es ciudadana de segunda categoría. ¿Usted se ha dado cuenta que cuando alguien no va manejando bien el carro, uno dice: debe ser mujer? Eso es discriminación. ¿Verdad que sí? Como que hay una mentalidad machista todavía moviéndose en nosotros, aún los hijos de Dios. Pero el Señor, pregúntele usted a Él, mandó 2 testigas.
Y seguramente las mandó a ellas porque ellas lo vieron expirar. Y había 3 mujeres, ¿verdad? Ahora que está de mundial usted, ahí al pie de la cruz nos golearon ellas, hermano. 3-1 nos dejaron. 3 mujeres y no un camino. 3 mujeres y solo Juan. ¿Por qué estaban esas 3 mujeres ahí? Porque amaban hasta el punto de entregar su vida, igual que Juan. Por eso Juan tipifica a los que se van a ir, porque van a estar dispuestos a amar de tal manera que pueden exponerse a cualquier situación. Los apóstoles, flamantes apóstoles, no estaban. Entonces, notamos nosotros que ellas, al ir de madrugada al sepulcro, vieron al ángel del Señor. Usted se imagina, como un relámpago. ¿Cómo será eso? ¿Usted ha visto un relámpago? Y su vestidura blanca. Fueron testigas, pero también habían otros testigos, que eran los guardias. Y de miedo de él, los guardias temblaron. Debe haber sido una experiencia tremenda, hermano. Y se quedaron como muertos. No le digo pues, y los guardias eran hombres. ¿Qué tiene usted, hermano, con los hombres? Nada, porque yo también soy hombre. Pero ¿cómo entiende usted que ellos quedaron como muertos y ellas no? Porque en las experiencias sobrenaturales, el que tiene espíritu tiene testimonio. Los otros no tenían espíritu y entonces caen como muertos e inmediatamente, porque sin duda la experiencia haber sido muy fuerte, el ángel les dijo a las mujeres: no temáis vosotras. Como quien dice, los soldados sí tienen que temer si quieren hacer algo. No temáis vosotras. Hermano amado, yo creo que nosotros tenemos que prepararnos para experiencias sobrenaturales aún angélicas. Pero tenemos que tener en nuestro radar que lo que es de Dios, porque hay ángeles caídos, no produce temor. ¿Me estoy dando a entender? Puede ser algo tremendo, algo que nos sacuda, algo que tal vez nos bote, como Juan caía a los pies del Señor en Apocalipsis capítulo 1. Pero la administración, vaya pues se lo voy a poner en términos, no me vaya a malentender, pero creo que lo voy a entender mejor si se lo digo así. La vibra era otra. Me estoy tratando de explicar. Porque nosotros tenemos espíritu. Y el que es espíritu afín a Dios, encajan aunque no entendamos. ¿Por qué los ángeles, los que los han visto, les hablan a la mente? Todos los que he oído que han visto ángeles, les hablan a la mente. ¿Ha oído usted esos testimonios? Porque es una comunicación a otro nivel. ¿Me entiende? Entonces, qué lindo saber que el Señor nos tiene preparadas cosas tan tremendas. Pero fíjese que dice que porque yo sé, el ángel sabía, contemplado por ángeles el Señor, contemplado por ángeles nosotros. Qué triste que un ángel los esté viendo ir a pecar, hermano. Si nosotros tuviéramos ojos espirituales para ver cómo hay de ángeles aquí. Y cuando nos vayamos, se suben al carro con nosotros. Nos guardan, nos protegen. Aleluya. Tal vez estás cansado y ya vas a dar un timonazo y te vas a ir a chocar y de repente sientes que algo te cambió o te despertaste, ¿verdad? ¿No serán ángeles que nos guardan, que nos cuidan?
porque yo sé que buscáis a Jesús. ¿A qué hora fueron a buscar a Jesús? Claro, ellas creían que estaba muerto, ¿no? Pero fueron de madrugada a buscar a Jesús. Busquemos de madrugada al Señor, hermanos. Cuando usted llega a casa, después del trabajo, ¿verdad que llega cansado? A veces si fue un día difícil, sin ganas de hablar con nadie. A veces está tan cansado que mejor prefiere dormir que comer, ¿verdad que sí? Bueno, algunos que son de buen diente siempre comen. Yo le aseguro que en la noche ya no le quedan fuerzas para orar. Ore temprano. Claro, lo mejor es orar a toda hora, pero mejor entréguele su día al Señor. Y bueno, ya al final le dice: Señor, te entrego mi sueño para que, Señor, no tenga malos sueños, tenga administración tuya, Señor. En los sueños ministrame, dame palabra, dame respuestas, porque el Señor nos puede dar respuestas en los sueños. Aleluya. ¿Verdad que sí? Bueno, déjeme correr, hermano, porque yo no sé cómo parar el reloj. No está aquí, pues ha resucitado, como dijo. El mensaje a las mujeres fue por ángeles. ¿No será que un ángel se nos va a poner a la par y nos va a decir: allá está el Señor? Y nosotros asombrados vamos a decir: ¿y no eres tú, pues? Porque como la reina de Saba, que vio a los sirvientes, a los porteros en la entrada del templo, y creía, estaban tan magníficamente vestidos que creían que los sirvientes eran, o los porteros eran Salomón. ¿Cómo sería Salomón, hermano? ¿Cómo se vestiría Salomón? Ha resucitado, venid, ve del lugar. Así que fueron mujeres las que primero fueron testigas. Hermano, una mujer en Apocalipsis 12 tipifica a todos los salvos. Eso quiere decir, hermano amado, que la novia que se va a casar debe ser testiga, debe ver. Por eso no se le olvide aquel eslogan, pero en realidad era un verso bíblico desde los inicios del himno: porque no podemos callar lo que hemos visto y lo que hemos oído. Aleluya. Entonces anhelemos ver. Moisés quería ver la gloria de Dios, quería ver el rostro de Dios, y aunque no lo vio, vio las espaldas. Si tú anhelas algo grande, yo ya te dije que no anheles una casa, esa añadidura. Dios sabe de qué tienes necesidad, pero si anhela verlo, aunque vivas en una champa, porque eso te va a cambiar la vida. Gloria a Dios. El cielo y la tierra pasarán, mas mis palabras no pasarán. Hermano amado, regreso porque dice, el ángel dijo: ha resucitado como el Señor dijo, porque el Señor dijo que iba a resucitar. Como Él dijo que Él iba a resucitar, hermano amado, yo quiero decirle que Él también dijo: el cielo y la tierra pasarán, mas mis palabras, lo que el Señor te dijo a ti personalmente, se va a cumplir. Porque lo que Él dice se cumple. Las palabras del Señor no van a pasar. Por eso, voy terminando. Si dijo que regresaba, es porque va a volver. Y ojalá lo haga en tiempos de esta generación, cuando todavía nosotros estemos aquí en la tierra. Aleluya. Instrucciones angélicas. Id pronto
y decida a sus discípulos. ¿No cree que deberían haber estado por lo menos Pedro, Juan y Jacobo ahí? Que Él ha resucitado de entre los muertos. Y aquí Él va delante de vosotros a Galilea. Ahí le veréis. Por eso es que yo creo que van a haber ángeles que nos van a dar instrucciones, hermano. Aleluya. Anhelemos estar en el nivel que podamos tener esas experiencias. He aquí, dijo el ángel del Señor, os lo he dicho. Aleluya. Y ellas alejándose a toda prisa del sepulcro con temor y gran gozo. Pero ese era un temor reverente de la experiencia que habían tenido. Corrieron a dar las noticias a sus discípulos. Yo sentencio, solo los testigos pueden dar las buenas nuevas. Si no tenemos experiencias, si no hay un poder interno que se mueve y se alimenta de las experiencias con Cristo, difícilmente vamos a poder dar. Ellas fueron testigos no solo del ángel, fueron testigos que el sepulcro estaba vacío, oyeron que había resucitado, recibieron instrucciones que fueran a Galilea donde se les iba a aparecer y corrieron. Hoy no estamos corriendo para ir a dar las buenas nuevas. Hermano amado, disculpe que se lo diga, pero nos hemos acomodado. Porque quizá ya no hay experiencias. Pero si las buscamos al amanecer con Cristo, seguramente las tendremos. Y he aquí que Jesús les salió al encuentro, diciendo, salve. Ya no era el ángel del Señor. Ahora era Jesús resucitado. Y ellas acercándose, abrazaron sus pies y le adoraron. Solo quienes se acerquen al Cristo resucitado van a poder adorarle a sus pies. Porque va a ser tan maravillosa la experiencia. Por eso cuando estés en la alabanza, hermano, y especialmente en la adoración, abrázalo, abraza sus pies y adorémoslo, porque desde que resucitó es adorable. Un día se van a terminar los turnos y la adoración nos va a meter en una atmósfera donde podamos adorarlo a sus pies. Gloria a Dios. Final. Entonces Jesús les dijo, no temáis. Ya no fue solo el ángel del Señor. Avisad a mis hermanos que vayan a Galilea y ahí me verán. Eso fue una experiencia en una madrugada. Los que todavía tienen el buen hábito de oír mensajes del doctor Ríos, en muchos de ellos él dice, me revelaron esto de madrugada. ¿Verdad que sí? ¿No cree que el Señor le puede revelar cosas a usted amaneciendo con Cristo? Póngase de pie. Aleluya.